la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo. El poema. Pasan palabras como nubes por el cielo blanco del pensamiento. Un viento pertinaz las agrupa y forma un texto gris, como de borra. Solo cuando acumula la carga suficiente nace el poema, un relámpago. Nos acaba de leer este poema Dina Salama. Hola, Dina. ¿Nos vas a leer otro? Bueno, pensaba otro que habla de la poesía en sí, porque este que he leído es el poema, pero esto es la poesía y me gustaría leerlo también, es muy cortito, ¿no? Por supuesto. Al cabo de los años, se llama el poema. Con inmortal esplendor viven en ti las cosas, poesía. Te me has vuelto transparente, te miro atravesándote. ¿De quién son los poemas? Son de un poeta que he descubierto hace poco que se llama Narcís Comadira, es catalán, español, muy bueno, la verdad os lo recomiendo. Este libro se llama El arte de la fuga, muy bueno. Y tú tienes el arte de poner imagen a estos poemas, ilustras poesía. Sí, es una cosa rara. Alguna gente me dice, ¿pero existe esa profesión? Pues sí, parece que como que yo me he decantado por allí. Ha sido un azar, o sea, hace 20 años una poetisa muy buena, Isabel Escudero, me propuso hacer un cancionero con ella, recopilando de la tradición popular, romances y poemas suyos también. Y entonces, bueno, ahí empecé yo mi trayectoria y no la he dejado. O sea, hace 20 años de esto y es como si este oficio me hubiera elegido a mí, no yo a él. O sea, la poesía te encontró a ti. Sí, sí. No sé si eras... Yo tengo esa sensación, sí. ¿Pero eras lectora de poesía? Siempre. Yo es que me creí eso de que decía el poeta Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Pues yo me lo creí. Me da vida, o sea, me alimenta. Es como que yo en la poesía siempre encuentro algo. Aunque sea un mal poeta, siempre hay una idea, hay una frase, hay un... Además, yo creo que aunque no... Hay gente que es poética, aunque no escriba poesía. O sea, es una sensación de vida, ¿no? Que puede estar en una conversación, puede estar hasta en la muerte. La gente tiene la idea de que la poesía es algo cursi incluso, o blando, pero no tiene nada que ver. O sea, hay poesía en la muerte, hay poesía en un encuentro, en la naturaleza. La naturaleza además es muy bestia, no es nada blanda. O sea, pero allí también hay poesía. Dina, y la poesía es esencia, es como algo que no se puede... Es más fácil de ver lo que no es poético. Por ejemplo, yo diría que no es poético, con perdón, todo el mundo americano que estamos viviendo, la sobredosis del cuerpo físico por encima de cualquier cosa, de la belleza física, digamos, ¿no? Eso es no poético. Es más fácil de ver eso porque la poesía se escurre, es como algo inaprehensible, o sea, no, es un misterio. Y yo cuando me enfrento a un también te quería hablar de eso, o sea, no soy la típica ilustradora que ilustro fidedignamente todo lo que pone el texto, sino que lo que busco es más bien acompañar al texto con una imagen y desentrañar un poco lo que no se dice, lo que no está escrito, pero que se intuye, ¿no? Y eso inevitablemente o afortunadamente te lleva a dialogar con el poeta, ¿no? ¿Cómo es esa relación con los poetas pues, a los que ilustras? Yo estoy muy mal acostumbrada porque, claro, empecé con Isabel, que era amiga, que es amiga, y bueno, nos entendíamos perfectamente. Luego he tenido otros trabajos más difíciles. Me encargaron a Miguel Hernández, por ejemplo, y claro, allí ilustrar al mito como Miguel Hernández, pues me supuso un trabajo. Pero luego hace poco me dieron un soneto también de Alfonsina Storni. Por eso ha sonado su música al principio de la entrevista. Sí, la oía muchísimo la canción esta para intentarme... su música, perdón, la canción dedicada a ella. Dedicaron a ella, sí. Fue más famosa por la canción luego que por su poesía, o sea, es curioso. Se hizo más famosa mundialmente por las canciones que le dedicaron después de su muerte. Pero bueno, el mundo es así, o sea... Y luego he tenido la suerte de trabajar con un poeta que es de origen también judío, Peter Wessel,
que también supuso un reto para mí porque este chico hace el poema en 4 idiomas. Danés, español, francés e inglés. Y utiliza según le parece o según le suene un idioma a otro, ¿no? Y me resultó muy, muy interesante, también difícil para mí, pero interesante de trabajar con él. Lo bueno de esto es que también, yo he trabajado mucho en la pintura, pero la pintura me aislaba mucho. Esto te conecta más con el mundo del otro, te hace salir de ti misma. En ese sentido es muy interesante. Y ahora que hablas de autores judíos, ¿tu herencia judía se refleja de alguna manera en estas ilustraciones con las que acompañas a las... Bueno, no sé si acompañas o completas las poesías. Bueno, eso lo tienes que decir tú cuando las veas. Pues no sé, yo creo que por supuesto influye. Yo creo que tengo mucho de judío errante, en el sentido de que, por ejemplo, con Peter Wessel conectamos mucho por ese sentimiento de ser de todas partes y de ninguna, ¿no? En eso sí, pero no porque en mis imágenes salga ningún objeto judío, no por eso, sino porque tengo ese sentimiento de no pertenecer a ninguna parte y a todas, ¿no? Se estarán preguntando nuestros oyentes, a los que muchos les habrá llamado la atención tu apellido, claro. ¿De dónde viene tu familia y cómo llegas a España, Dina? Bueno, mi padre era de Melilla, vivía en Melilla, y mi madre de Tánger, y hacia el 1956 o así decidieron volver a la península. Mi padre era un hombre de negocios, empezó aquí a trabajar y bueno, pues aquí fue donde me he criado yo. ¿Pero naciste en París? Nací en París de casualidad. Fue anecdótico eso, porque estaban de paso y nací allí. Antes hablábamos, si creyéramos en las casualidades, no sé si tú lo haces, yo no. Hablábamos de cómo te encuentra la poesía, ¿no? ¿Cuál fue la primera ilustración que hiciste? Para Isabel, ¿no? ¿Nos has comentado? Sí, para Isabel, sí, pero yo recuerdo, ahora antes de venir aquí a la radio me estaba acordando de que cuando yo era una jovencísima, casi una adolescente, es curioso que yo hacía libritos pequeños, los fabricaba yo, los cosía yo y todo, y hacía con poemas, que yo siempre he sido una poeta muy mala, pero bueno, escribía yo mis pinitos y lo acompañaba con dibujos. Es como si ya estuviera allí, tuviera ya como una marca de fábrica, ¿no? No es una cosa muy rara. Sí, antes, fíjate, se me había hasta olvidado esa anécdota, pero antes de venir a la radio me acordé de ella, sí. Es curioso. ¿Y cómo eran esos dibujos de esa casi adolescente, de esa poeta adolescente que también era artista plástica? Bueno, tímidos, claro, por supuesto. Luego uno con el tiempo va adquiriendo seguridad en sí misma y también te enriqueces con todo lo que haces, ¿no? Cualquier ilustración, aunque sea un poema malo, quiere decir que la gente diga, ay, pero pues sí, a mí me sirve ilustrarlo, porque es como una comunicación, ¿no?, entre el poeta y yo. ¿Qué técnicas utilizas? ¿Varía según el poema o te mantienes constante? No, yo tengo distintas formas de trabajar y, por ejemplo, cuando empiezo con un poeta, pues siempre le pregunto, le sugiero que vea, por ejemplo, mi página web, donde tengo distintas opciones, ¿no? Yo, cuando trabajaba en pintura, que he trabajado muchos años en pintura, allí investigué mucho sobre la foto unida a la pintura, ¿no? Investigué mucho en técnicas y siempre me ha interesado mucho el reflejar un poco la foto, pero unida a la pintura, o sea, que rezumara olor a pintura a la foto, ¿no? Quitarle la frialdad esa que tiene la foto. Y bueno, eso me ha servido mucho, o sea, esos años de investigación pintando me han servido luego muchísimo. Ahora es muy fácil porque todo el mundo utiliza fotos, collage, pero en mi época no, o sea, la foto era una cosa y la pintura era otra, estaban muy separadas. Entonces, dependiendo también de lo que en ese diálogo con el poeta o la poeta te comuniquen, así trabajas tú las ilustraciones. Bueno, siempre que me dejen un poco libre, porque si no, he elegido este oficio precisamente porque la poesía da lugar a muchas interpretaciones. Entonces, claro, no me pueden decir, oye, pinta esto. No, tiene que ser que yo lo sienta, porque si no va a salir un churro. O sea, dentro de eso me tienen que dejar, o sea, me pueden decir, utiliza tal técnica o tal otra, eso sí.
pero en el motivo me tienen que dejar libre. Es que la ilustración también es tu ilustración, también es tu poesía, ¿no? Claro, exactamente. Es como una respuesta o como un acompañamiento al texto. No me has contestado a la pregunta de cuál fue tu primera ilustración para... Para Isabel Escudero. Sí. Hicimos el libro que te dije de un cancionero didáctico, que además ha sido para las maestras una maravilla porque utiliza juegos, adivinanzas, romances populares, todo. Entonces ha entrado muy bien en los colegios. Y este libro lo hicimos hace 20 años y ya han hecho la 4ª edición. O sea, en fin, ha ido muy bien ese libro. Y yo empecé soltándome ahí con ese libro. ¿Y no recuerdas cuál fue la primera? La primera bueno, o la que recuerdas o con la que te quedas. Pues me quedo con las de los niños. A mí me encanta dibujar niños. O sea, soy en el fondo yo creo que tengo mucha alma de niña. Me gusta mucho. Luego he hecho otro libro de poesía infantil también con un chico que le dieron un premio de poesía. Porque a los niños les gusta la poesía, a pesar de que parezca una tontería, ellos disfrutan recitando y sienten la poesía y eso es muy, muy gratificante de ver. ¿Hay algún libro de poesía que te hubiera gustado ilustrar o que te gustaría? Sí, me hubiera gustado mucho ilustrar a Los Heraldos Negros, de este poema tan bonito de César Vallejo. Bueno, menos mal que me he acordado. Sí, se me fue. Pero para mí es que ese poeta ha sido muy especial. Y Los Heraldos Negros me llegan mucho. O sea, todavía lo leo, es un poema que leo y releo y me encanta. Porque está allí el misterio. Él también, como te decía antes, fue uno de los... que hay varios poetas que les ha pasado lo mismo, pero él escribió un poema describiendo cómo iba a ser el día de su muerte. Y efectivamente se murió en París con aguacero. O sea, se llama el poema... Si quieres te lo leo, que lo tengo aquí. Claro. No es muy largo. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Jueves será, porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala, y jamás como hoy me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo ha muerto. Le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro, también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Gracias, Dina. Una pregunta. Cuando leemos un poema, y lo has dicho tú antes, podemos encontrar muchos significados. Sí. Y el lector recibe muchas imágenes. Sí. Claro, al estar ilustrada esa poesía, de alguna manera condicionamos, ¿te parece? ¿O no? Lo que el lector puede sentir con ese poema. ¿O le ayudamos? En mi caso no creo, porque yo no, como te dije antes, no hago una ilustración, por ejemplo, fidedigna de él, sino que aporto a lo mejor alguna cosita, alguna nota, es como si fuera una nota musical. Yo intento hacer lo mismo que hacen muchos cantautores, que le ponen música a los poemas. Yo no sé ponerles música, pero les pongo otra cosa que tengo dentro. Entonces, bueno, es aportar allí otro granito de arena. Y en este camino que no elegiste, que te encontró a ti, ¿cuál es tu próximo paso? Pues tengo un proyecto muy bonito sobre ciudades con un poeta que se llama César Antonio Molina, el exministro de Cultura y buen amigo de Radio Sefarat. Sí. Bueno, y actual director de la Casa del Libro, hace mucho tiempo que César me dio esos textos, pero fíjate, hasta hace poco no tenía en mi cabeza cómo enfrentarlos. Y ahora por fin ya me he visto como un camino. Entonces, bueno, pues va a ser lo próximo que haga, sí. Pues será un placer, si nos lo permites, volver a entrevistarte cuando ese libro de poesía esté en la calle, con los textos y con tus ilustraciones. Muchas gracias, Dina. Muchas gracias, Raquel. No le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido.
Alfonsina, con tu soledad, ¿qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños dormida, Alfonsina.